Ok, buenas noches Jennifer. Mientras tus compañeros se conectan, cuéntame cómo te ha ido con el trabajo, con el DFP. Ya lo estoy terminando más que todo el informe porque a mí me tocó un DFP es relativamente fácil, entonces ya eso ya yo lo había adelantado un poco más, pues. Ok, qué bueno, me alegro. Recuerda, trata de subirlo o debes subirlo al Classroom, tanto el informe como el DFP, para que eso Ok. tenga validez y yo pueda evaluarlo. Y por supuesto, mañana asiste para que entonces puedas defenderlo. Buenas Ok. noches a todos los que se están incorporando. Por favor, dejen su asistencia por WhatsApp. Ok, bueno muchachos, buenas noches, gracias por su asistencia. Vayan dejando su asistencia por WhatsApp y mientras esperamos a sus otros compañeros, bueno, vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a continuar con el tema del DTI o diagrama de tuberías e instrumentación que empezamos la semana pasada, también denominado PID por sus siglas en inglés. Recuerden que el diagrama de tuberías e instrumentación es un tipo de diagrama un poco más complejo que el de FP, que nos indica todas las estrategias de control que se aplican en una planta determinada, en un proceso químico, eh, y también todos los instrumentos que se utilizan, todos los instrumentos que se colocan a nivel de los equipos y de tuberías para poder medir las variables de proceso y conocer esos datos en tiempo real. También hoy vamos a hablar un poco también de la parte de tuberías, ya que como su nombre lo indica, el diagrama nos indica tanto la instrumentación como las tuberías. Ahora, la diferencia con el DFP es que debemos identificar el tipo de tuberías que estamos utilizando en nuestra planta, en nuestro proceso. Esas tuberías las vamos a dibujar con líneas y van a representar corrientes, pero esas tuberías tienen unas especificaciones y esas especificaciones tenemos que indicarlas en el DTI o PID, y eso es lo que vamos a ver en parte esta noche. Entonces yo les envié unos documentos por WhatsApp, revisen los que les envié porque los vamos a revisar esta noche, y este documento, que es la continuación de la semana pasada de la clase de DTI sobre la parte de instrumentación. Se lo envié la semana pasada. Entonces, bueno, a las personas que se están incorporando, recuerden colocar su asistencia por WhatsApp, y cualquier duda, entonces por favor hablen, porque no les estoy viendo ahorita, no sé, no veo quiénes están conectados y no veo si levantan la mano o si escriben por un chat. Entonces, bueno, vamos a continuar con la clase de instrumentación. Recuerden que esta presentación es de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, el Politécnico Luis Caballero Mejías, y como saben es del profesor Justo Rojas. Todo el crédito para él, que hizo esta presentación muy buena, y entonces a mí me gusta compartirla con mis alumnos porque lo felicito al profesor porque hizo un excelente trabajo. Entonces, bueno, recuerden que estamos hablando de los PID, diagramas de tuberías e instrumentación. Recuerden, como vimos la semana pasada, que las diferentes señales se representan con diferentes símbolos. En este caso, tenemos la señal eléctrica, la señal neumática, que recuerden es la señal que involucra aire comprimido, y tenemos este otro tipo de señales que nosotros prácticamente no usamos casi nunca. Um,
Aquí tenemos entonces la representación de la instrumentación y los equipos. Es muy importante en los DTI que se coloquen las válvulas. En el diagrama de flujo no es totalmente indispensable. A veces se puede poner en el diagrama de flujo de proceso las válvulas, pero no es indispensable, no es un requisito. En cambio, en el DTI sí es obligatorio colocar todas las válvulas y especificar el tipo de válvula. Por eso cada válvula tendrá una simbología distinta. Fíjense que aquí tenemos la válvula de compuerta con actuador manual, que también a veces tiene como un sombrerito acá, aquí la dibujan como plano. Pero fíjense, aquí está la válvula que les estaba mencionando con actuador neumático, que es la que tiene el sombrerito como un honguito. Esta es casi siempre la que vamos a usar en los DTI, las válvulas de control. O cuando son válvulas normales como válvula de globo o válvula tipo mariposa o válvula de compuerta. Fíjense que aquí tenemos la válvula de 3 vías y la válvula con actuador eléctrico. Cada uno de esos simbologías, cuando ustedes los vean en un diagrama de tuberías e instrumentación, tienen que saber reconocer qué tipo de válvula es la que está instalada en la planta, en la vida real. Fíjense que aquí hay una válvula de retención. Ok, fíjense aquí tenemos más símbolos de válvulas. Diferentes simbologías que pueden aparecerles en un determinado diagrama de tuberías e instrumentación. Aquí tenemos la representación de otros equipos, como ustedes ya conocen, de bombas centrífugas, bomba vertical, bomba horizontal. Fíjense que son diferentes tipos de simbología y representan diferentes tipos de bombas. Bomba de vacío, tenemos bueno los tanques, los recipientes, el tanque con techo de domo o techo, fíjense aquí un tanque sin techo, un tanque con techo cónico y tanque con techo flotante. Esto se ve mucho en la industria petrolera para sustancias que son volátiles. Fíjense que aquí tenemos los tipos de compresores y aquí continúan con más símbolos que ustedes ya conocen porque los han visto en vicio. Cuando ustedes eligen en el tab de vicio de los equipos hay diferentes tabs y en el equipo, en la parte de equipos como en equipos de bombas, pumps, ven los símbolos de compresor, de bomba centrífuga o de ventilador. También estos de que son reactores. Fíjense que este es un reactor enchaquetado porque ven acá que tiene como una barba. Déjenme seleccionar acá. Ven acá que tiene como una barba acá. Eso significa que tiene una chaqueta de enfriamiento o de calentamiento. Eso es simplemente como un cobertor, una segunda capa de material que permite que entre la pared del reactor y esa capa fluya un fluido que generalmente es agua, aunque puede ser otro, puede ser aceite o puede ser algún tipo de refrigerante especial, o vapor. Cuando queremos calentar, puede por ahí fluir vapor. Entonces eso es lo que se refiere con un reactor o un recipiente con enchaquetamiento. Fíjense que aquí tenemos los diferentes tipos de recipientes, las columnas, otros tipos de bombas. Y aquí tenemos un resumen de toda esa simbología que yo les estaba mostrando directamente de la norma ISA. Fíjense que aquí tenemos diferentes tipos de elementos primarios de los lazos de control. Recuerden que en el lazo de control existen elementos primarios y elementos finales de control. Y estos son los controladores. Recuerden que la primera letra nos indica la variable de proceso que estamos controlando y la segunda letra nos indica el tipo de función que cumple ese controlador. Si tenemos un TI, por ejemplo, como hay acá, nos indica que es justamente un indicador de temperatura. Aquí tenemos otros ejemplos. Esto ustedes lo tienen por WhatsApp, ustedes lo pueden hojear con más calma. Fíjense que aquí tenemos los diferentes tipos de actuadores, que son los elementos que permiten que una válvula de control automático abre y cierre automáticamente. Si es manual, no tiene, el actuador es automático, es humano, es decir, lo hace uno,
lo hace un operador directamente. Es una válvula normal que uno abre y cierra con sus manos. Si tiene este diafragma neumático, es aquella que se opera o se activa con aire comprimido. Esta, si tiene una M, es que tiene un motor eléctrico que permite abrir y cerrar la válvula. Esta es de tipo solenoide, que es un elemento electrónico que permite abrir o cerrar dependiendo de una carga eléctrica. Y este es tipo cilindro contra resorte y cilindro doble acción. Aquí tenemos los diferentes tipos de válvulas que cuando vean las letras FO, FC son lo que significa de falla abierta o falla cerrada. Eso es un tipo de válvula que cuando hay un fallo y la válvula automática pierde su función, pierde su corriente, por ejemplo, la válvula se abre o se cierra por seguridad, dependiendo si el tipo de válvula y el tipo de proceso en que esté instalada. Si es un proceso en que es necesario que la presión no se acumule, si hay una falla, la válvula se abre para que la presión se libere en caso de extremo de que haya una emergencia, una contingencia. En caso, por el contrario, si es una válvula que está instalada en un equipo que tiene una sustancia tóxica y hay una falla, entonces para que no se derrame ese equipo, no se derrame ese fluido, la válvula se cierra automáticamente cuando ya pierde su función de control del proceso. Voy a hacer una pausa acá, por favor, para ver quiénes están conectados. Por favor, pulgar arriba. Ok. Perfecto. Veo acá, las personas están viendo lo que se ve en pantalla. Veo que hay una manito levantada. Cristóbal, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta o duda? Ok, bueno muchachos, voy a continuar. Cualquier pregunta la hacen con la voz, por favor, porque no los estoy viendo. Entonces continúo. Profe, Dígame. permiso, disculpe. Profe, vengo llegando tarde, tengo problemas con el internet. ¿Puede indicarme, recapitular un poquito? ¿Cómo no? Claro que sí, Cristóbal. Estamos hablando un poco de lo que son diagramas de tuberías e instrumentación. Estamos continuando la clase de la semana pasada con esta presentación que yo les envié por WhatsApp la semana pasada. Esta es la sesión 2 de simbología y diagramas de tuberías e instrumentación. Y vamos a hablar un poco hoy de la parte de terminar lo que es instrumentación y pasar a la parte de tuberías. Y simplemente estamos recapitulando lo que son la simbología de los instrumentos y de los controladores. Todo lo que conlleva estrategias de control en nuestra planta de proceso. Recuerda que, fíjate que las letras nos indican qué tipo de instrumento es el que está instalado. La primera letra nos indica la variable de proceso y la segunda letra nos indica cuál es la función. Aquí tenemos indicadores. Ahora, en este caso, aquí hay una incoherencia porque yo les he indicado que la TI es el indicador de temperatura. Aquí nos dice que la TG es indicador de temperatura. Ambos funcionan. Es decir, el TG es simplemente un indicador de temperatura, que eso viene de la palabra gauge en inglés, que es como un medidor tipo reloj de temperatura, un indicador de presión tipo reloj, indicador de caudal, indicador de nivel. Eso, cuando lo vean, significa que ahí está instalado un medidor de esa variable y que es de tipo reloj. Ustedes pueden ver la medición directa de la variable tipo reloj. Entonces ven acá que en este equipo están instalados un medidor de nivel, indicador de nivel, de presión, de flujo, de temperatura. Fíjense que acá tenemos otro ejemplo de indicadores locales. Fíjense cómo es en la vida real, donde están instalados los diferentes indicadores en este tanque, por ejemplo, que puede ser un tanque de agua. Nosotros más que nada utilizamos, recuerden, la nomenclatura FI, PI, LI, TI. Esta también es válida. Lo que pasa es que esta presentación no es solo para ingeniería de procesos químicos, es para ingeniería industrial e ingeniería mecánica, que ellos también utilizan otras normas, además de la que utilizamos nosotros. Pero es bueno que sepamos que esto es lo mismo que un PI o un FI. Luego tenemos los elementos transmisores,
que son aquellos elementos en el lazo de control cerrado. ¿Se acuerdan la semana pasada? Que tenemos el sensor, tenemos el transmisor, tenemos el controlador y tenemos ya el elemento de control final. Esos son los elementos que componen un lazo de control cerrado. Entonces este elemento, que es el que transmite la señal que nos indica el sensor, se denominan por la letra T, transmisores. Tenemos el transmisor de temperatura, de presión, de flujo y de nivel. Fíjense que acá nos pone una foto de cómo es en la vida real este elemento y cómo se dibuja en un diagrama de tuberías e instrumentación. Recuerden que estos equipos modernos puede ser que sean a la vez dentro del mismo controlador, el sensor, el transmisor, pero a la hora de dibujarlos tenemos que dibujarlos como símbolos distintos. Tenemos que dibujar tanto el transmisor como el controlador como el sensor aparte, así estén montados dentro de un mismo equipo electrónico. Fíjense que aquí tenemos otros ejemplos, cómo se vería esto en un tanque. Recuerdan cómo estaban los indicadores, ahora fíjense cómo están los transmisores. Fíjense que si se han dado cuenta, las personas que se han fijado o cuando hagamos un recorrido por planta piloto, nosotros tenemos de este tipo de equipos que se ven como un transmisor de flujo. Aquí se ve cómo se dibujan los switches o interruptores, que son los equipos que pueden prender o apagar ciertos equipos, pueden cumplir una acción on-off, es decir, solamente cumple dos posiciones, o está prendido o está apagado, o está abierto o está cerrado. Y esos son este tipo de elementos que aquí, como ven, puede haber un switch de temperatura, un switch de presión, un switch de caudal o un switch de nivel. Aquí tenemos entonces, fíjense cómo está en la vida real, cómo estarían montados estos equipos y cómo se dibujan lo que son los switches de control de la variable presión, flujo, nivel y temperatura. Fíjense que ahora tenemos los tipos de válvulas. Con el ejemplo en la vida real, fíjense cómo tenemos la válvula manual, que es esa válvula que ustedes ven que tiene una manivela, una manilla para poder abrirla o cerrarla. Fíjense que entonces tenemos el tipo de actuador tipo diafragma, que ya yo se los mostré la semana pasada, y en planta piloto también tenemos algunos de estos, que es un equipo grandísimo, que simplemente se dibuja así, como un honguito o un sombrero. El actuador de pistón, el actuador motorizado y la válvula de solenoide o solenoide. Fíjense que acá tenemos los tipos de válvulas de acuerdo a cómo abren y cierran del elemento que abre o permita o obstruya el paso de fluido. Fíjense que tenemos la válvula de globo, la válvula de compuerta, la válvula en ángulo, la válvula mariposa y la válvula de bola. Fíjense que acá estos ejemplos es muy didáctico de cómo estaría una tubería montada con diferentes tipos de válvulas en la vida real y cómo se dibuja, que es lo que nos interesa a nosotros, cómo se dibuja este tipo de válvulas en un DTI, y que cuando nosotros tengamos un DTI en nuestras manos o en nuestra computadora, sepamos que cuando veamos este dibujo, lo que estamos viendo en la vida real es esto que está acá, una válvula tipo compuerta, y cuando veamos esto que está acá, sepamos que es una válvula de control con actuador neumático. Aquí tenemos los tipos de recipientes. Fíjense cómo serían estos equipos en la vida real y cómo se dibujan. Y ya quiero ver. Fíjense que acá tenemos el tanque. Fíjense cómo está el tanque sin techo. Tenemos acá el recipiente horizontal, igual que su tanque que le salió en el parcial, y su elemento aquí vertical, pero lo dibujaron horizontal. Eso recuerden que a veces no indica la disposición. La disposición real del equipo no se ve directamente en el DTI o en el DFP, sino se ve en la planta. Y los diferentes tipos de controladores, transmisores de presión, las bombas, que estos son una simbología de bombas, y los diferentes válvulas,
Esto también se llama juego de válvulas, pero tiene otro nombre. Entonces se me fue la palabra. Después se las busco. Cuando tenemos acá un elemento para poder abrir y cerrar el paso y desviar el fluido, dependiendo de cómo abramos o cerramos las válvulas. Creo que se llama manifold, si mal no recuerdo. Después se lo confirmo. Fíjense acá, lo que está dibujado son este tipo de bombas. Este tipo de bombas es lo que está dibujado acá con este símbolo. Y fíjense acá, tenemos esta válvula de control y cómo sería en la vida real. La válvula manual y los diferentes elementos como los transmisores de presión, transmisor de temperatura, el transmisor de flujo y el transmisor de nivel, que es lo que nos indica cuál es el nivel de fluido en este tanque, cuál es la cantidad o la magnitud del fluido que está pasando por esta corriente. Acuérdense que fluido es una magnitud de volumen por unidad de tiempo. Cuánto volumen de agua, llamemos que esta tubería es de agua, está pasando por esta tubería en un tiempo determinado. Ese volumen puede ser en metros cúbicos por hora, o en metros cúbicos por segundo, o en litros por minuto, o en litros por hora, o también en galones, galones por segundo, o galones por minuto. Esa unidad se usa mucho para las plantas de agua, galones por minuto, GPM. Es una unidad anglosajona, pero que, como ustedes saben, nosotros dependemos mucho de unidades anglosajonas como la pulgada o en este caso los galones por minuto. Esto es un transmisor de temperatura que debe ir anexado a una termocupla que nos va a permitir saber cuál es la temperatura que hay en ese fluido, en esa tubería. Y por supuesto el transmisor de presión que nos va a indicar a qué presión está el fluido acá adentro en este recipiente. Fíjense que acá tenemos un ejemplo de un DFP, pero este es un ejemplo de un DFP que no cumple con la norma de la Escuela de Procesos Químicos de la UNETRANS, porque fíjense que tiene color y tiene los recipientes, se ven muy bonitos, pero no cumplen con nuestra norma. Ahora, eso no significa que esté malo. Ustedes van a encontrar a lo largo de su carrera y en otras partes que no todos los DFP cumplen con esa norma. Nosotros la aplicamos porque estamos en esa escuela y está basada en la norma PDVSA. Pero muchas veces en otras partes, en otros países, los DFP se hacen así, se dibujan con colores, con diferentes símbolos, se le puede agregar otros elementos que nosotros no le agregamos, pero fíjense que es lo mismo. Lo que es importante de un diagrama es que nos indique cómo es el recorrido desde la materia prima hasta el producto final, cuáles son las operaciones unitarias que están ocurriendo y cuáles son los equipos por los cuales atraviesa nuestra materia hasta transformarse en nuestro producto de interés. Fíjense que acá tenemos una planta donde dicen que hay gopa de combinada, eso sí no sé qué es. Eso puede ser una materia prima o un insumo y una mezcla de gasóleos, de hidrodesulfuración de gasóleos combinada que entran a este equipo, que probablemente sea un equipo, dice acá, regenerador, donde va a ocurrir ciertas reacciones químicas para obtener un producto de interés. Esto puede ser fácilmente una planta de refinación de petróleo, donde aquí ocurren reacciones de craqueo térmico o craqueo catalítico. Pero ustedes ya más adelante van a saber qué es todo eso de lo que estoy hablando. Lo importante ahorita que sepan es que estos son una planta donde aquí hay equipos y ocurren transformaciones de la materia prima en productos intermedios y productos finales. Y este es el recorrido que pasa por los que pasa nuestra materia hasta salir al final. Fíjense que aquí tenemos propileno, tenemos propano, tenemos butano, butileno, alquilación, tenemos el gas ácido azufre y el gas combustible a red. Aquí un ejemplo sencillo de aplicación del estandariza. Como ustedes ya saben, tenemos los transmisores de temperatura, tenemos esta Y que significa estado. Esto es que está midiendo el estado que ocurre acá. Ese estado ya se asigna dependiendo del proceso que tengamos. Esa Y
es variable, es decir, es como la A, que la A es de analizador, la Y también es variable. Uno la asigna cuál es el estado o función que está controlando efectivamente este equipo que está acá. Esta palabra, recuerden que el SP cuando lo vean es set point. Fíjense que acá tenemos un controlador indicador de flujo, un transmisor de flujo, tenemos acá un controlador indicador de temperatura que está conectado a un transmisor de temperatura. Aquí tenemos otro ejemplo de un lazo de control, en este caso un lazo de control de flujo, porque tenemos el elemento primario, que es este que está acá, que es el sensor. Cuando vean el FE, este es el sensor de flujo. Luego el transmisor de flujo, que está conectado junto al sensor, va a enviar la señal eléctrica. Recuerden que aquí debería estar en línea discontinua, segmentada, solo que acá no usan la misma simbología que usamos nosotros, pero esto ustedes lo deben dibujar como línea segmentada. Esta señal eléctrica que le envía al controlador de indicador de caudal o de flujo, y aquí sí está bien dibujada la señal neumática que le envía al actuador neumático, que hace que la válvula de control, que está acá representada por la FB, abra o cierra dependiendo de lo que el controlador tenga programado en su set point o en su banda proporcional, que es el rango en que yo puedo permitir que mi flujo esté, o que yo deseo que mi flujo esté. Si aquí hay un flujo, llamémoslo de 100 metros cúbicos por hora, y yo le digo a mi controlador que mi set point tiene que estar en 100 metros cúbicos por hora, si el sensor detecta que el flujo está por encima de 100 metros cúbicos por hora, el transmisor envía la señal al controlador, él compara mi set point, que es 100 metros cúbicos, con mi variable medida, que es más de 100, y emite una señal de error, y por lo tanto le emite la señal neumática al actuador neumático, que es la válvula de control cerrado, válvula de control automático, que es el elemento de control final, y ella va a tomar una acción correctiva hasta que acá nuestra variable sea manipulada y vuelva a estar igual a nuestro set point, o lo más cercano a nuestro set point, porque yo puedo establecer que esté entre 98 metros cúbicos por hora y 102 metros cúbicos por hora, y que en ese rango se mantenga siempre. Pero bueno, eso más o menos es lo que ustedes tienen que defender cuando vayan a entregar su DTI. Aquí tenemos el lazo de control de presión, y aquí tenemos otro ejemplo de un DTI, donde es un ejercicio donde deben identificar la instrumentación asociada al DTI. Deben interpretar qué es lo que está montado acá en cada uno de los equipos. Vamos a ver acá un poco más. Esto sí lo voy a pasar un poco rápido porque ya es un poco más de lo mismo. Diferentes tipos de notaciones. Recuerden que existen diferentes normas. Eso ya es más que nada cuando son plantas y diagramas mucho más complejos y específicos, con controles eléctricos y electrónicos más sofisticados. Pero nosotros casi nunca vamos a trabajar con este tipo de diagramas, solamente con el tipo de diagramas que vimos anteriormente. Fíjense que acá tenemos otros símbolos. Ustedes tienen que determinar cuáles son los símbolos, los componentes de cada DTI. Y listo, el profesor termina acá con una frase que dice: podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Es una cita de Voltaire. Ok, entonces voy a detenerme acá. ¿Y alguna pregunta, alguna duda? Si no tienen duda, pónganle el puñito del pulgar arriba. Excelente. De todas maneras, cualquier duda mañana en clase pueden hacerla y podemos indagar más sobre cualquier otra duda sobre los DTI. Entonces, con eso, señores, terminamos la parte de la instrumentación. Ahora nos queda la parte de la tubería. ¿Qué es eso de las tuberías? Fíjense que nosotros
en los procesos químicos necesitamos siempre en las plantas químicas transportar fluidos, y esos fluidos se transportan a través de los elementos que conocemos como tuberías, las tuberías de proceso. Eso no es descubrir el agua tibia, sino que esas tuberías tienen unas especificaciones. No puede usarse una tubería cualquiera para transportar, por ejemplo, ácido clorhídrico o ácido sulfúrico a altas temperaturas, o no puede utilizarse un material, digamos, polímero como PVC para transportar algún elemento que sea, por ejemplo, un gas a alta presión. Es decir, necesitamos conocer nuestro tipo de fluido que vamos a utilizar en nuestro proceso, las condiciones en las que va a estar ese fluido, para poder seleccionar la tubería adecuada para instalarla y poder transportar de forma segura y eficiente nuestro fluido y que tenga una vida útil. No puede ser que nuestra tubería pierda su vida útil muy rápidamente. Y las tuberías son uno de los elementos que más se inspeccionan a nivel de campo, a nivel de plantas de procesos, porque como son elementos tan críticos que una falla en una tubería puede resultar ser catastrófico, puede resultar en un accidente. Por eso es que es muy importante tomar en cuenta, se encargan más que nada nuestros primos hermanos de materiales industriales, metalurgia y ingeniería de materiales, que se encargan de hacer las inspecciones y los ensayos a las tuberías y los equipos, al material de que está construido nuestro equipo, que generalmente son materiales de tipo metálico. Generalmente son de alguna aleación, que puede ser de acero, aluminio, cobre, o también pueden ser elementos plásticos. Todo eso depende del tipo de planta y de proceso que tengamos y de las condiciones y características, especificaciones de nuestro fluido. Entonces, esas tuberías tienen una simbología igualmente que los equipos y una nomenclatura de cómo las podemos identificar. Entonces, en este documento vamos a aprender un poco cómo se dibujan las tuberías en diferentes ámbitos, no solo en procesos químicos, sino a nivel de ingeniería y en diferentes proyecciones, diferentes tipos de planos que son a manera de anexo o de manera complementaria a su estudio, porque nosotros no hacemos este tipo de diagramas. Este plano que ustedes ven acá, yo les mostré a nivel de geometría, que en algunos casos deberíamos haberlo dibujado. Esto se dibuja en papel o se dibuja en computadora con programas específicos como AutoCAD, como Mechanical Desktop o Inventor. Nosotros no manejamos ese tipo de diagramas, eso se lo dejamos a nuestros amigos de ingeniería mecánica, pero debemos estar conscientes y conocer un poco sobre los tipos de representación de tuberías y la simbología. Entonces fíjense que tenemos los sistemas de representación. Esto es un sistema de representación de trazo a línea doble o real. Fíjense que se ve la tubería, una vista, digamos, frontal de una tubería, donde podemos observar doble línea, es decir, este tubo tiene doble línea, podemos ver cuánto sería el diámetro. Y ahora tenemos el trazo a línea simple o simplificada, que es el que nosotros utilizamos, que se dibuja con una sola línea el tipo de tubería que está instalada en la planta. Fíjense que hay diferentes tipos de proyecciones, esto ya lo vimos en geometría. Esta es la proyección isométrica, que nos representa en 3 dimensiones la tubería, y tenemos las proyecciones, ¿se acuerdan? La proyección, la vista inferior, vista superior y vista frontal o posterior. Eso nosotros generalmente no lo utilizamos, lo utilizan más que nada en otras carreras o áreas de la ingeniería, o para proyectos muy específicos en nuestra área de procesos químicos, cuando sea algo que sea específico de mecánica de fluidos, cuando tengamos que hacer estudios de sistemas de transporte de fluidos. Ahí sí debemos conocer lo que es la proyección isométrica y el plano isométrico o diagrama isométrico de tuberías, pero eso nosotros no lo vamos a indagar mucho.
Fíjense que lo que quiero que vean es que fíjense cómo estaría la tubería instalada en la vida real y cómo se hace la proyección de isométrica de las tuberías, que ya nos indica un poco si la disposición en el espacio, cómo está dispuesto esto en el espacio. No es ya una simple línea plana que nos indica que hay un tubo que sale y entra para acá, sino nos indica de dónde sale, hacia dónde va y cómo está dispuesto a nivel de la planta real. Fíjense que acá esta es la misma proyección que está acá. Y fíjense que tenemos los diferentes tipos de elementos que se pueden dibujar en una proyección isométrica. Fíjense que se tiene que indicar en cada tubería el diámetro, que es este número que está acá, y el tipo de unión, que si es una brida, que si es una tipo de unión roscada, si es soldada, si es un tipo espiga o tipo campana, y el material. En este caso, cuando las tuberías, hablamos de tuberías, siempre las identificamos por parámetros muy específicos, que son el diámetro, que son el material y que son el tipo de fluido que transporta la tubería. Esos son los tres parámetros principales que nos identifican una tubería. Nosotros siempre debemos conocer en el DTI cuál es el diámetro de la tubería, cuál es el material de esa tubería y qué es el fluido que transporta esa tubería. Puede ser que haya algún otro elemento que se pueda indicar, como por ejemplo la cédula de la tubería, que es simplemente el grosor. Ya vamos a ver una tabla de las tuberías, porque las tuberías vienen normalizadas. Hay normas internacionales que nos pueden identificar una tubería de acuerdo a sus dimensiones y características. Fíjense que acá tenemos la proyección ortogonal de tuberías. Esto lo pueden revisar con calma en su casa. Tenemos la proyección real, la proyección simplificada, que es la que usamos nosotros. Aquí tenemos otro plano que podemos interpretar, donde vemos los diámetros, vemos los tipos de uniones, las válvulas. Fíjense que esto que está acá es esto mismo que está acá representado. La acotación, que ustedes ya saben lo que es acotación por su primera parte de geometría, que es simplemente conocer cuáles son las dimensiones en cada uno de los tramos de una tubería. Y aquí tenemos nuestra proyección con la acotación de cómo están, miren los ángulos que tiene esta tubería, que tiene aquí por ejemplo si podemos llamarlo un codo, y aquí tienen su ángulo, tiene los diámetros de cada una de las partes de esta tubería. Fíjense que esta sección mide 100, no sabemos qué, pueden ser milímetros, centímetros, no tiene la unidad, y tenemos acá las diferentes medidas. Ahora, no se preocupen que este tipo de diagramas no es el que van a dibujar. Esto es simplemente para que conozcan esto cuando lo vean representado en la vida real. Fíjense que tenemos la simbología de tuberías, que simplemente se dibujan como una línea. Y fíjense que tenemos sección de tramo visible de tuberías y sección o tramo oculto. Esto es cuando tenemos muchas tuberías. Ahora, nosotros no utilizamos esto. Recuerden que usamos esta simbología para señales eléctricas. Aquí tenemos el sentido de flujo, que eso sí lo usamos, pero no lo utilizamos a la mitad de la corriente, sino al final de la corriente. Siempre la flecha se pone al final de la corriente para saber en qué sentido va. Si va para acá o si va para acá. Tubería flexible, eso no lo usamos nosotros, pero bueno, si ven algún día esto, puede ser que sea una tubería flexible. Los símbolos de los empalmes, que esos son tipos de uniones entre diferentes tuberías. Los accesorios, que son las bridas, las uniones roscadas, las espigas campana y la unión soldada. Uniones universales, que se usan para unir siempre dos tuberías. De eso tenemos bastante en planta piloto. Aquí tenemos diferentes tipos de equipos como reductores. Cuando queremos hacer que una tubería que viene con un diámetro muy grande, queremos reducir ese diámetro, colocamos un reductor, que de eso también tenemos bastante en planta piloto. Y los símbolos de válvulas, que en este caso las válvulas también tenemos que identificarlas por el material del cual están hechas y del tipo de uso que tienen, de qué es el fluido que le va a pasar a través de ellas.
Los tipos de válvulas, eso ya lo vimos. Esto ya es un poco más de equipos. Caldera para combustible sólido. Estos son otras simbologías que, fíjense, esta sí lo utilizamos bastante. Equipos que tienen aquí calentamiento. Fíjense que tenemos bomba hidráulica, pero nosotros utilizamos más que nada bomba centrífuga. Los elementos filtro, etcétera. Entonces, este documento lo que quiero que vean es que hay diferentes tipos de representación de tuberías y nosotros usamos la de simplificada o de línea simple. Ahora quiero que revisen este documento, que es la norma venezolana COENIN 253-2006, que es la codificación para la identificación de tuberías que conduzcan fluidos. Esto nos indica cómo se deben identificar las tuberías en una planta seria, en una empresa seria. Siempre las tuberías deben estar pintadas y el color del cual se pintan es el que nos va a indicar qué tipo de fluido es el que está transportando la tubería, y eso se hace por normalización, por estandarización y por seguridad. Cuando ustedes vean una tubería de cierto color, ustedes saben, van a poder reconocer si por ahí está pasando algo peligroso, si está pasando algo caliente, si está pasando cableado eléctrico o si está pasando gas a alta presión. Eso todo lo van a poder saber por el color del cual está pintada la tubería. Entonces vamos a ver acá, esta norma es muy corta, está basada en diferentes, tiene diferentes anexos, otras normas que la complementan, y simplemente nos habla de las definiciones de las tuberías. Nos habla de el color básico y de cuando tienen un anillo, es decir, una franja que está pintada de un color diferente, y nos indica cuál es el ancho del anillo de acuerdo al diámetro exterior de la tubería. Fíjense que tenemos tuberías entre 0 y 2 pulgadas. El ancho del anillo tiene que ser de 2 pulgadas o de 5,08 centímetros. Y así, dependiendo de la medida de la tubería del diámetro exterior, en pulgadas o en centímetros, tenemos el ancho del anillo. Estoy seguro que ustedes han escuchado de tuberías de media pulgada, de 1 pulgada, de 2 pulgadas, de 4 pulgadas, etcétera. Eso es lo que se refiere con el diámetro exterior. ¿Cuánto mide la pared externa? Recuerden que las tuberías tienen un diámetro interior y un diámetro exterior, porque el material del que están construidas tiene un grosor, y ese grosor se toma en cuenta, no puede ser despreciado. Entonces acá vemos ejemplo de codificación de tuberías, y esto es lo que quería llegar, que es la codificación de color. Cuando ustedes vean en una planta, en una empresa, en un proceso, una tubería que está pintada de color verde, por ahí pasa agua. Siempre y toda la vida pasará agua. Entonces no crean que es azul, sino para tuberías de agua es el color verde el que se representa. Luego tenemos que para vapores se pintan de gris plateado. Para aceites vegetales, animales y minerales líquidos combustibles inflamables se pinta de marrón. Aquí no se ve más bien como vino tinto, diría yo, pero es marrón. Gases inflamables, amarillo. Por eso cuando ustedes ven en las cocinas industriales o en las plantas una tubería amarilla, esa es la que lleva el gas. El gas por toda la planta o por toda la cocina o por toda la empresa. Y esas son las tuberías que son más críticas de cerrar, por ejemplo, cuando hay accidentes, porque una fuga de gas inflamable es lo que representa un mayor riesgo de accidente por la ignición de ese gas inflamable. Esas son las primeras que se cierran cuando, por ejemplo, hay un terremoto o hay una explosión. Tenemos cuando la tubería es blanca, significa que por ahí atraviesan gases inertes. Esos gases no van a reaccionar, no son inflamables, pero igual deben cerrarse, obviamente, si hay una fuga. Si la tubería es anaranjada, por ahí está atravesando un ácido. Entonces, mosca con una tubería morada, anaranjada, porque por ahí está atravesando un ácido, que es un elemento bastante corrosivo y peligroso para la salud. Si la tubería, por el contrario, es violeta, por ahí está pasando un álcalis o un elemento alcalino
o una base, por ejemplo, soda cáustica o bicarbonato de sodio, una solución que es tan peligrosa como un ácido, pero se representa con el color violeta, porque recuerden de sus clases de química que existen ácidos y bases, y eso se determina a través del parámetro conocido como pH. Pero bueno, ya ustedes saben eso. Simplemente aquí es para recordarles que cuando vean una tubería anaranjada, por ahí hay un pH bien bajo, es bastante ácido lo que está ahí. Y si tiene el color violeta, es alcalino, tiene el pH bastante alto. Y luego si ven este color azul, azul marino, esa tubería está transportando aire, aire comprimido. Nosotros en planta piloto tenemos de estas tuberías. Tenemos tanto tubería azul, que es de aire comprimido, como tubería verde, que es de agua. Amarilla no me he fijado, pero creo que sí hay, debe haber de gases inflamables, aunque a veces también el agua para incendios, también a veces la pintan de amarillo, pero eso tengo que confirmárselos, y siempre que vean amarillo piensen en gas inflamable. Y aquí, bueno, continuamos con tubería negra, que es para aguas residuales, gris oscuro, productos fermentables, gris claro, para tuberías de vacío, rojo, fíjense, me equivoco, corrijo, la tubería roja es la que lleva el agua para combate de incendios. Siempre que sea amarillo es gas inflamable. Tubería roja es agua para incendios. Fíjense que acá está lo mismo. Y las tuberías negras son de electricidad, es decir, por ahí pasan cables. Esas tuberías hay que tener mucho cuidado porque ellas pueden tener siempre cables y no se pueden mojar, no se pueden romper, porque hay riesgo de descarga eléctrica cuando se exponen los elementos que están por ahí dentro, que son conductores, cables que transportan corriente. Fíjense que se me ha hecho tarde. Fíjense que hay diferentes tipos de combinaciones de colores, por ejemplo para agua potable, agua residual, agua salada, agua radiactiva, y esto lo pueden revisar con más calma en su casa. Ahora me preguntará alguien, profe, ¿y en el DTI hay que ponerle el color a la tubería? La respuesta es no. El DTI nosotros lo hacemos sin colores, también sin colores en la tubería. Esto es para que ustedes conozcan esto cuando lo vean en la vida real. Y habrá diagramas específicos de seguridad, de higiene o de esquemas de tuberías que sí podrá tener el color la tubería. Pero nosotros para el DTI no vamos a utilizar el color. Aquí hay alguien que tiene el micrófono abierto. Lo voy a silenciar. Y entonces ahora ya vimos esto. Se me hizo un poco tarde, pero es importante que veamos algo que tengo que mostrarles, que es la forma de identificar las tuberías. Me voy a saltar un poco las otras presentaciones y voy a pasar directo a cómo se identifica una tubería. Una tubería se identifica por unas letras y unos números, y esas letras y esos números nos indican el tipo de diámetro que tiene, el tipo de material del cual está construido, y algún otro elemento que está acá. Esto yo se los envié por acá, pero vamos a revisarlo rápidamente. Las tuberías generalmente se denominan primero por el diámetro. El grupo número 1 te indica el diámetro nominal de la tubería en pulgadas o en otra unidad, si se indica directamente en la leyenda. El grupo número 2 te indica el material de construcción de la tubería. Y el grupo número 3 te indica el fluido que circula por la tubería. Y fíjense que entonces esto es de un proyecto que ellos asignaron unas letras específicas para el tipo de
fluido que estaba transportando. Esto no es una norma internacional, esto simplemente es una abreviación y una asignación que este investigador utilizó para identificar sus tuberías, pero algo así es lo que nosotros también aplicamos y utilizamos en la vida real. Voy a adelantarme un poco porque fíjense, esto ya es un poco más de lo mismo sobre las plantas, pero lo que quiero que vean es que el código que llevan las tuberías. Fíjense que entonces una tubería de diámetro nominal de 3 pulgadas de material AISI 304, que es un tipo de acero, con el fluido AN, que ellos sabrán ellos qué es, y el estado L y el número de la línea 101, tiene al final una nomenclatura. Y fíjense que aquí está. Esta es la nomenclatura de esa tubería específica. 3AI-AN-10-102E. Esto es una nomenclatura típica de tuberías. Y esto es lo que ustedes van a agregar a su DFP para volverlo un DTI. Van a agregar la nomenclatura de cada tipo de tubería que van a encontrar o van a tener en su proceso. Dependiendo del tipo de aceros, en este caso son aceros inoxidables, pero pueden ser tuberías de cobre o tuberías de polivinilcloruro, etcétera. Entonces, tengo aquí otro ejemplo que quiero mostrarles de nomenclatura de tuberías. Fíjense que acá tenemos una tubería de material A316, que es un tipo de acero con un fluido A. Este fluido A ustedes lo asignan. Después ponen una leyenda y el fluido A puede ser agua, puede ser oxígeno, etcétera. Tiene unas especificaciones, puede tener un aislante, tiene una cédula. Y fíjense que acá, esto es lo que quiero que se fijen, que noten la nomenclatura que tiene esa tubería. Disculpen que se mueve un poco la pantalla, pero Profe, ¿puedo una corrección? dígame. Profe, bueno, esto es por los muchachos que están viendo. Ese tipo de nomenclatura también se utiliza a nivel de industria cuando estás trabajando, que por ejemplo llega materia prima y necesitas organizarla o necesitas pasarla a un sistema. Utiliza ese tipo de abreviaciones para marcarlas en el sistema y que las pueda leer de la forma en que la empresa tenga todo eso, pues. Entonces, Correcto. al recibir tú, bueno, eso a veces no lo haces tú, pero si estás en oficina, reciben una materia prima, te mandan el peso, te mandan más la nomenclatura, y ya tú sabes qué tipo de materia o qué tipo de producto es. Entonces, es bastante importante el tema. Correcto, señor Cristóbal. Excelente, sí, eso es verdad. Cada empresa, cada institución tiene su nomenclatura para cada tipo de material, equipo, materia prima, insumo, y todo es una codificación que puede ser normalizada internacionalmente o interna de ellos, de cada uno, que ellos saben que simplemente con ese código están identificando un tipo de material y ya se ahorran mucho de escritura y de papeleo al saber qué código se asigna a cada tipo de materia. Es lo mismo para las tuberías. Fíjense que acá tenemos una tubería de 6 pulgadas que está hecha de acero 316 que lleva el fluido A y es la tubería 101. Es el tubo 101. Y así fíjense cómo van cambiando los diferentes tipos de diámetros, diferentes tipos de materiales y diferentes tipos de fluidos. Y eso es lo que ustedes van a agregar en su DFP para volverlo un DTI. Porque les cuento que su próxima tarea es volver su DFP en un DTI. Que como ya saben es un diagrama que se basa en el DFP, pero es mucho más complejo y más específico. ¿Y cómo van a hacer eso? Ya para terminar. Fíjense que acá tengo un ejemplo de un DTI, un DFP, perdón, que está acá y yo simplemente le doy doble clic a esta línea de corriente y puedo agregar cuánto es el diámetro. Vamos a copiarnos esa nomenclatura. Voy a decir que es de 6 pulgadas, le pongo un guión, pongo que es A0304 L y le pongo un guión y digo que por ahí se transporta el fluido A
Y por último nombro esa tubería, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, es la tubería 105. Y fíjense que ya aparece la nomenclatura en la misma corriente. Y yo puedo mover esa nomenclatura hacia adentro de la corriente o hacia afuera de la corriente. Entonces, dependiendo de el tipo de diagrama que hagan y del espacio, ustedes pueden dejarlo así o lo pueden dejar así. Yo lo dejaría así porque se ve mejor, pero tampoco no hay ningún problema con dejar la nomenclatura. Vamos a decir que esta es de diámetro de 10 pulgadas, que es con comillas. Digo que esta no es esta es de acero, pero es de acero 316, que transporta el fluido X, y es la tubería 1.25, por decir algo. Y fíjense cómo ya nuestra tubería está especificada. Y entonces yo puedo mover el nombre o el tag o etiqueta de esa tubería, y ya aquí está identificada nuestra tubería. Y ya esto, en vez de ser un DFP, se está transformando en un DTI. Esto lo vamos a ampliar un poco más mañana, pero recuerden que acá hay una parte que dice instrumentos. Y aquí están los instrumentos que ustedes van a colocar para volver sus diagramas de flujo en DTI. Yo aquí estoy agregando, vamos a agregar un elemento acá, lo conecto a mi tubería y simplemente le hago doble clic y le puedo poner su tag, que voy a decir que esto es un FI. Y simplemente ya coloqué un indicador de flujo que está acá conectado en mi tubería. Y le puedo poner además un número de lazo de control, que puede ser el FI 101, y luego le amplío un poco acá, y yo le puedo cambiar el tamaño a la letra para que esté dentro del símbolo de mi proceso. No da más, le pongo manual y ahí lo puse más pequeño. Y fíjense que ya ahí estoy transformando mi DFP en un DTI. Y esa va a ser su próxima tarea que van a tener que hacer. Pero bueno, eso ya con calma. Lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, ahora sí. Manito arriba, por favor. ¿Están despiertos? ¿Están dormidos? Perfecto. Veo que algunos están dormidos, pero no todos. Qué bueno. Gracias. Entonces, bueno, ahora en conclusión. Vimos lo que es la parte de simbologías para instrumentación y estrategias de control. Vimos lo que es la simbología para tuberías, lo que son las tuberías, tipos de tuberías, y ahora lo que falta es aplicar todo eso que vieron en su dibujo de vicio. Eso es la próxima tarea que van a tener. Yo les voy a estar enviando sus DTIs, porque yo tengo los DTIs de la mayoría de ustedes y algunos no los tengo, y les voy a enviar qué elementos ustedes le van a agregar y qué nomenclatura le van a poner a las tuberías. Les adelanto que muchas de esas van a ser inventadas, son nomenclaturas que no van a ser verdaderas, pero que ustedes con criterio van a colocar de acuerdo a su criterio ingenieril que les están haciendo, y van a tomar la decisión de identificar las tuberías por las cuales están utilizando en su diagrama de flujo de proceso. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Profe, con respecto a la evaluación de mañana, a usted dijo que iba a hacer algunas preguntas. Sí. No tengo muy claro cuáles son las preguntas que iba a hacer para organizarme con eso. Ok, bueno, perfecto, sí. Gracias, Cristóbal. Recuerden que mañana nos vemos en la universidad. Yo voy a estar a partir de las 8 de la mañana en la sala de computación. Va a estar abierta para las personas que todavía necesiten trabajar un poco más en su DFP. Pueden llegar temprano y trabajar directamente allá en la computadora. La clase obviamente es a las 10:30, pero si llegan temprano pueden trabajar todo el día si es necesario, hasta la 1 de la tarde, que es hasta la hora que vamos a estar, o voy a estar yo. Y entonces, para su defensa, ¿qué es lo que deben? ¿Cuáles son el tipo de preguntas típicos que yo hago? Y lo voy a hacer con un ejemplo. Fíjense que acá tenemos un ejemplo de un DFP que no está completo, obviamente, pero ¿qué es lo que yo voy a preguntar? Por ejemplo, ¿qué es este símbolo que está acá? ¿Qué representa esto? ¿Qué representa este símbolo que está acá? ¿Qué me representa este símbolo?
¿Qué operación unitaria está ocurriendo en este símbolo? ¿Qué operación unitaria está ocurriendo en este símbolo? Si esa operación es destilación, ¿qué es la destilación? Si esa operación que está acá es un reactor, voy a preguntar ¿qué es un reactor? Si acá este símbolo me representa una bomba de desplazamiento positivo, adivinen qué voy a preguntar. Si esto me representa, ¿qué instrumento me presenta este tipo de símbolo? ¿Qué me representa esto? ¿Por qué esta línea es más gruesa que esta línea que está acá? O les puedo preguntar también, dependiendo del tipo de proceso que tengan, porque no todos tienen el mismo proceso, les puedo preguntar qué es el benceno. Si ustedes tienen, por ejemplo, una planta de producción de benceno, tienen que saber qué es el benceno. Si tienen una planta de producción de soda cáustica, tienen que saber qué es la soda cáustica. No tienen que ser expertos en lo que es, ni memorizar la definición, pero tienen que tener una idea por lo menos vaga de qué es la soda cáustica, para qué se utiliza, cuáles son sus características, o si por ejemplo su planta es de polimerización, les adelanto que me gustaría que supieran qué es polimerización o que googlearan rapidito cuál es la definición de polimerización. O si tienen una planta, por ejemplo, de alcohol furfurílico, ahí lo tienen un poco más complejo, pero solamente les puedo preguntar qué es el alcohol furfurílico, para que ustedes me expliquen a mí, porque ustedes son los ingenieros, los técnicos que me van a interpretar ese diagrama, me van a decir qué es lo que está ocurriendo ahí. Yo les voy a preguntar, explícame qué ocurre en este diagrama de flujo, qué es lo que está pasando en este proceso, cómo se está transformando mi materia prima y en qué se está transformando, y lo más importante, cómo se está transformando. Y una vez que ustedes me indiquen cómo se transformó, entonces yo simplemente corroboro que ustedes hicieron su diagrama y que tienen una idea de lo que está ahí dibujado, que no es un simple dibujo que ustedes agarraron y copiaron y pegaron y fueron construyendo porque se vea bonito, sino porque ustedes saben lo que está ocurriendo ahí, tienen una idea de lo que está ocurriendo dentro de esta columna de destilación. Si esto fuera una columna de destilación, no lo sé, ustedes mañana me lo dicen, o qué está ocurriendo dentro de este reactor o esta torre empacada, por ejemplo. Si por ejemplo acá hay una columna de absorción, recuerden que hay absorción con B de Barcelona y con D de dedo, yo les voy a preguntar cuál es la absorción que ocurre acá y cuál es la diferencia con la otra absorción. Eso es muy fácil. Recuerden que en la guía de esquematización salen todas esas definiciones y salen muy condensadas. Con que lean la guía de esquematización es suficiente para que puedan estudiar para mañana. Y por ejemplo, una pregunta típica que los primeros que los agarren les voy a decir, les voy a preguntar cuál es el principio físico que me permite la separación en una destilación, por ejemplo. ¿Cuál es la variable que es con lo que yo juego para poder separar una mezcla de compuestos mediante destilación? ¿Cuál es el principio físico que controla o me permite a mí hacer una absorción de gases? ¿O cuál es el principio físico de la cristalización? Son cosas sencillas que salen en la guía. Recuerden que en la guía está, de hecho les voy a mostrar dónde está para que no digan que no se los dije. En la guía de esquematización hay una tabla que les indica cuáles son los principios físicos o químicos que utiliza cada operación unitaria para funcionar, para que tenga un sentido, para que ella funcione. Déjenme acá que por la falta de memoria, porque como tengo muchas cosas abiertas, está un poco lento. Pero esto sale acá, donde dice en los procesos, ¿ven? Proceso de destilación, absorción, extracción, evaporación. Si a alguien le toca un DFP con un evaporador, obviamente le va a preguntar qué es un evaporador. Si le toca un decantador, les voy a preguntar qué es la decantación. Y más que nada a todos, casi todos tienen destilación, que como yo les indiqué es la reina de las operaciones unitarias, por lo cual todos mañana sepan por favor la definición de destilación y cuál es el principio físico que rige la destilación, la separación por destilación.
Ahí ocurren fenómenos de transporte, transporte de momento, transporte de materia y transporte de energía. Yo les puedo preguntar cuál es el fenómeno que predomina sobre los demás. Eso lo dice la guía, no es cuestión de que sean científicos nucleares para que sepan esas cosas, y más adelante ustedes van a estudiar todo eso con lujo de detalle. Pero es importante que lo lean y empiecen, como recuerden, yo les dije desde el primer momento, ustedes entraron directamente a su carrera, ustedes entraron en la universidad, antiguo Instituto Universitario de Tecnología, Tecnológico Federico Rivero Palacio. Ustedes van a aprender haciendo, van a ser prácticos, van a ser técnicos, no van a ser tanto teóricos ni de diseño, ni van a pasar horas y horas pensando, maquinando y elucubrando. Fíjense, aquí está el anexo 1. Fíjense que aquí está lo que yo les indico. ¿Cuál es la propiedad o principio físico que rige cada operación unitaria? Aquí está y aquí está. Esto es lo que yo les voy a preguntar mañana. ¿Cuál es la propiedad que rige la extracción? ¿Cuál es la propiedad que rige la cristalización? Y aquí está. Simplemente ustedes con este cuadrito leerlo, no se lo tienen que memorizar, obviamente, yo entiendo, eso hace falta tiempo para internalizarlo, adecuarlo, memorizarlo, tragarlo, masticarlo, escupirlo y luego internalizarlo, pero por lo menos que la destilación, esa es una pregunta fija, Cristóbal, te la voy a hacer mañana y a todos probablemente. ¿Qué es la destilación y cuál es el principio físico? Ahora, no es que me van a decir diferencia de volatilidad. Ajá, ¿y por qué? ¿Y qué es la volatilidad? O sea, no es que tampoco me memoricen al caleta esto porque... No, la destilación se rige por la diferencia de volatilidad. Ajá, pero ¿qué es eso? Explícame cómo es eso. Explica cómo. Eso es lo que La ustedes tienen. destilación es líquido más vapor. Ya. Correcto. Aquí hay destilación, pero ¿cuál tipo de destilación? Ah, entonces, por eso, parece sencillo, pero no es tan sencillo como parece, pero para ustedes yo lo voy a hacer sencillo y simplemente es para que ingresen, empiecen a manejar los términos que van a manejar a lo largo de su carrera, los de procesos químicos y los de sistemas de calidad y ambiente. Estos son los términos que se utilizan: volatilidad, solubilidad, diferencia de potencial, transporte de masa, transporte de energía, transferencia, mejor dicho, nosotros lo definimos, transferencia de calor. Simplemente es nada más porque ustedes, esos dibujos tan bonitos que nosotros tenemos, ellos tienen un significado, no solamente dibujarlos, es también entenderlos, que es lo que principalmente yo quiero que ustedes aprendan y empiecen a soltar la mano, a soltar el cerebro y empiecen a trabajar con esos elementos que van a ser vitales para su ya actual carrera de estudios. Entonces, con eso te queda claro, Cristóbal. Perfecto, profe, está bien. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Yo voy a hacer unas preguntas que tal vez alguno de ustedes tenga, pero no se atreva a preguntar. Yo voy a preguntar, ¿qué pasa si no he terminado mi tarea para mañana? Y le respondo, tiene chance para terminarla, pero lo principal que tiene que hacer es no faltar mañana. Yo quiero que ustedes mañana vayan y entreguen hasta donde hayan llegado. Y si entreguen lo que hayan hecho y defiendan hasta donde ustedes puedan. Si va a haber chance para terminarla y entregarla más adelante, puede que sí, puede que no, dependiendo de ustedes, dependiendo de la actitud que yo vea, de las ganas que yo vea y de que cuánto esfuerzo le hayan emprendido y cuáles sean las causas por las cuales no han terminado hasta estas alturas, porque tiempo han tenido. Yo desde el primer día de esta materia les indiqué que esta materia se hacía con una computadora y se hacía con un programa que se llama Visio, y bastante chance han tenido para conseguir una computadora y instalarla de Visio. Sé que no es fácil, sé que es difícil, por eso es que soy flexible. Ahora, soy flexible hasta cierto punto. No traten de probar hasta qué punto soy flexible, traten de cumplir con sus tareas lo máximo que puedan. Ahora, dentro de eso, recuerden que sí puede haber cierta flexibilidad de acuerdo a la aptitud con C de casa
y con P de papá, aptitud también que ustedes demuestren. Si yo veo que son indolentes, que no han hecho nada, que me vienen con excusas de que el perro me comió mi computadora, que son excusas que son ya demasiado ilógicas, entonces sí, por ahí puede ser que la flexibilidad no sea tanta como para alguna persona que me demuestre que tiene interés, que ha tenido muchos problemas, que lamentablemente no ha podido terminar su trabajo, pero que tiene las ganas de completarlo y de entregarlo en el tiempo prudencial que yo les pueda indicar. De esa manera es que yo quiero que ustedes afronten esta tarea y la siguiente que viene y la siguiente que viene. Entonces yo hago esa pregunta y me respondo para las personas que tengan esa duda. Si no han hecho nada, igual vayan mañana, por favor, y empiecen a hacerlo. Están a tiempo. No he hecho nada, pero el más del tiempo que pierdo quejándome de que no he hecho nada, que si me pongo manos a la obra y resuelvo. Trato de resolver de una u otra manera. ¿Cómo puedo resolver? Llegando temprano mañana a la universidad, agarrando una computadora y poniéndome a trabajar en ella. Pero si yo veo que llegan después de las 10:30 y que no tengo computadora y que yo no hice eso, ya, no, entonces ahí sí, el límite de elasticidad, el módulo de John de mi paciencia, sí puede ser que sea bastante bajo. Pero si yo veo actitud y ganas, puede ser que tenga un chance, bastante chance de poder entregar su trabajo y defenderlo. Ahora sí, mañana los quiero a todos allá, tengan o no tengan su tarea, hayan hecho o no hayan hecho nada, y los quiero con ganas de trabajar y de defender. Eso sí, no hay excusa. Para leer la guía no es necesaria una computadora. Ustedes tienen todo celular, eso está enviado por WhatsApp. Nadie me puede venir con la excusa de que yo no sé qué es destilación porque ustedes tienen la guía. Y les estoy advirtiendo aquí a esta hora, a las 9:13 de la noche, que mañana les voy a preguntar qué es destilación. Entonces mosca con eso. Y recuerden que no, yo les anuncio esa, pero no les anuncio otras preguntas. Recuerden estudiar qué son diagramas, qué son operaciones unitarias, qué son otros tipos de operaciones. Porque obviamente cada DFP es diferente. Entonces yo cuando vea en un DFP una planta o un equipo de cristalización, bueno, obviamente les voy a preguntar qué es evaporación. Mentira, les voy a preguntar qué es cristalización, obviamente. Entonces, bueno, muchachos, si no hay alguna más otra comentario, vamos a dejarlo hasta acá. Nos vemos mañana en planta piloto. Recuerden subir al Classroom lo que tengan. Es importante que usen el Classroom. De hecho, en este momento les voy a dejar la asistencia por Classroom que se me había pasado, para que puedan dejar su asistencia por Classroom. Y recuerden que las evaluaciones en esta escuela se hacen con el Classroom. Yo no los puedo evaluar si no suben nada al Classroom. Entonces, de alguna u otra forma tienen que subir ese material que hayan hecho al Classroom para que pueda ser evaluado. Si no, no puedan poder tener una evaluación, una nota de lo que trabajen. Yo supongo que saben subir cosas al Classroom. De todas maneras, después podemos enseñarles cómo se hace a las personas que tengan dudas. Pero recuerden subir al Classroom lo que tengan. Y bueno, entonces nos vemos mañana desde las 8 de la mañana en la universidad. Y bueno, desde las 10 oficialmente. Recuerden entonces, por favor, poner su asistencia en Classroom y el pulgar arriba. Y nos vemos mañana, muchachos. Yo voy a poner mi pulgar arriba. Perfecto. Muchísimas gracias entonces por su asistencia y bueno, nos vemos mañana. Que tengan una feliz noche. Cualquier duda estoy por el grupo. Gracias, chao, me retiro. Buenas noches.